Amable y gentil auditorio, este es el programa Más que Vencedores que llega hasta sus hogares por medio de esta gran difusora y con el sincero deseo de que aprendamos un poquito más de la palabra de Dios, la pongamos en práctica, seamos mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores amigos y que podamos aprovechar más esta vida basados en las hermosas promesas de Dios en su palabra. La plática de hoy la vamos a titular así: vale más un Judas de plata que un crucifijo de acero. Y esta expresión la tomé de un pequeño poema que leí por ahí, no recuerdo cuál es el autor. Dice así: en este mundo fullero en el que todo se remata, vale más un Judas de plata que un crucifijo de acero. Y vamos a basar esta breve meditación en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6. San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos o recibiremos los resultados si no desmayamos. Entonces dijimos, en este mundo fullero en el que todo se remata, vale más un Judas de plata que un crucifijo de acero. Obviamente hemos cambiado la escala de valores y se ofrecen muchas excusas válidas: la inflación, la crisis económica, la devaluación de la moneda, la posibilidad de revender o fundir el Judas de plata y utilizar la ganancia para misiones o para darlo a un asilo o a un orfanatorio o a alguna otra noble causa. El dilema es un tanto difícil porque aquí se considera solamente el valor intrínseco o metálico del Judas y del crucifijo. Es obviamente un Judas de plata de tamaño normal, más o menos la estatura normal de una persona, de 5 pies y medio o casi 6 pies, bueno, 5 y medio más o menos, 5'8" es la estatura normal. Una estatua de plata pues tiene que valer más que un crucifijo de acero del mismo tamaño. Pero en el aspecto espiritual hablamos de una cruz y un crucificado. Y cuando hablamos de una cruz y un crucificado, pues no resulta para algunas personas muy, como dijéramos, popular o atractivo, porque el mismo Señor en su Evangelio dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera guardar su vida o salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mi causa la va a ganar. Y San Pablo en una de sus cartas dice que él estaba luchando con entusiasmo para
hablar del Evangelio de Cristo Jesús y del cambio que sucede cuando uno acepta o se suscribe a las doctrinas del Redentor, del crucificado. Y decía él, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, vuelve a hablar San Pablo de la cruz y ahí le llama el tropiezo de la cruz. Aquí en este capítulo 6 que acabamos de leer de Gálatas, aquí habla de que uno debe gloriarse solamente en la cruz de Cristo. En Filipenses capítulo 3, San Pablo describe a las personas que se oponen al Evangelio como los enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo entonces es tropiezo o es ofensa a la moral humana, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, dice el libro de Proverbios, pero su final es perdición. Proverbios capítulo 12 y Proverbios capítulo 14. Luego por allá en el profeta Isaías, en el capítulo 5, dice el Señor por medio del profeta, ay de los que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Ay de los que de lo amargo hacen dulce, y de lo dulce amargo. Esta contrariedad, esta testarudez de aplaudir lo malo diciendo que es bueno o viceversa. Diciendo que una buena acción es mala, que viene inspirada por un mal motivo, motivación o Satanás. El mismo San Pablo habla de que la persona que se dedica a las cosas de la carne, a los pensamientos de su corazón y que practica pues una serie de cosas que obviamente lo distinguen no como cristiano. Por ejemplo, dice los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los avaros, los homicidas, los borrachos, los abominables, y luego dice él son los homosexuales, hombre o mujer. Estas personas, dice San Pablo, no pueden heredar el reino de Dios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Bueno, no pueden heredar el reino de Dios no por la simple y sencilla razón de que no están dispuestos a arrepentirse. Pero si se arrepienten y dejan sus malos caminos y siguen al Señor, el Señor los perdona, pero tienen que vivir la vida apartada del mundo. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, empezando con el versículo 17, vuelve San Pablo a mencionar todas estas cosas que son producto de la carne, que es adulterio y fornicación, inmundicia y malos deseos carnales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y luego dice cosas semejantes a estas. Los que hacen estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Entonces la cruz de Cristo resulta una ofensa a la moral humana, porque la moral humana es que hay que divertirnos y vivir. Al cabo tenemos el alma en el cuerpo y todo el mundo lo hace, y qué tiene de malo, y si la esposa que tengo nada más no me conviene, pues le doy la salida y me traigo otra, y si por alguien me habla que me vaya a divertir, pues simplemente lo hago, y si me invitan las drogas la hago, y si me invitan al alcohol lo hago, toda esta cosa. Pero la Biblia no habla de esto. Entonces la cruz de Cristo es un tropiezo a la moral humana y lo mismo a la lógica y filosofía humana y a la voluntad humana y al sistema o al concepto de riqueza que tiene el mundo. Por eso dijimos que en este mundo fullero en el que todo se remata, pues vale más un Judas de plata que un crucifijo de acero. Le invitamos, amigo, a que considere estas cosas y, como dice la misma Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre del cielo, bendice a las personas que han escuchado esta plática, que haya mucho fruto para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.